Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Gracias, Señor, gracias. Muy bien. Pues estando pensando, usted sabe que todas las semanas pienso, eso es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos pensamos? Todos pensamos todavía. ¿Y cuántos tenemos que aprender a pensar? Es importante aprender a pensar. Pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo recto, todo lo santo, todo lo de buen nombre es la recomendación de Dios. Así es que usted tiene que tener buenos pensamientos esta mañana. Y para iniciar una buena semana, podemos también hacer una buena declaración. ¿Cuántos creen? Diga conmigo, a ver, así fuerte, llene sus pulmones de aire. Y diga conmigo esta mañana, porque yo sé. Así mero, con convicción. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Aleluya, dice el Señor. Mire, ¿quién es el que sabe? Él. ¿Quién es el que dice? Él. Dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en que tengamos un buen futuro? En que tengamos esperanza de lo mejor. Usted tiene que esperar esta semana lo mejor. Levántese cada mañana y declare, Dios tiene buenos planes para mí esta semana. Planes de bendición, no de calamidad. ¿Cuántos quieren repetir cada mañana, todos los días, esta palabra que viene de Dios? ¿Para qué? Para darnos un futuro. Mucha gente está decepcionada de vivir, mucha gente está desilusionada, está, ¿qué le diré yo? A punto de quitarse la vida quizá, porque piensa que la vida terminó, que la vida no tiene sentido. Pero Dios esta mañana nos dice, para que llevemos buenas nuevas a aquellos que no las han oído. Usted puede ser de bendición en su trabajo, en su casa, si se atreve a decirle, Dios tiene planes de bendición para ti, Dios tiene buenos planes para ti, de bendición, no de calamidad. ¿Y sabes para qué? Para darte un buen futuro, para darte esperanza. Yo creo que la esperanza es uno de los recursos más maravillosos que el ser humano tiene para seguir adelante, ¿no es cierto? Y las promesas del Señor son en el sí y en el amén, ¿sí o no? Porque ¿quién promete? Dios. ¿Quién cumple? Dios. Usted comience y Dios se encarga que usted termine. Aleluya. Porque habrán desafíos que aparentemente no los podremos tomar o en un momento realizar, pero creo que Dios es especialista en llevarnos hasta el final si usted y yo nos decidimos llegar. Porque Él sabe que en nuestra humanidad estamos limitados, pero Dios es un Dios ilimitado. ¿Sí? ¿Verdad? Poderoso. Así es que el Señor puso estos pensamientos durante esta semana. Y anoche que estaba escribiendo, anoche estaba terminando el tema, le puse por título Mi historia. Diga conmigo, mi historia. Todos de una u otra manera tenemos una historia, ¿sí o no? Una historia que contar. Y yo me puse a pensar qué tipos de historia nosotros tendríamos para contar. Una historia buena, mala, romántica, alentadora, dramática, en fin, creo que todos podríamos calificar nuestra historia de alguna manera, ¿verdad? Inclusive en el desarrollo de nuestra historia, quizá no quisiéramos recordar muchos eventos de nuestra historia, muchos pasajes de nuestra historia, pero preguntándole al Señor que era lo que Él quería que yo le transmitiera esta mañana, me dijo que usted y yo necesitamos saber que nuestra historia será trascendente, que nuestra historia bendecirá a mucha gente. ¿Cuántos se atreven a creer esta mañana que nuestra historia Dios la usará para bendecir a mucha gente?
A veces nosotros pensamos que si nuestra historia es buena, entonces va a ayudar a la gente. Si todo lo hemos hecho bien, entonces podremos ser ejemplo. Si todos hemos sido perfectos, entonces tendremos algo bueno que decir de nosotros. Pero Dios quiere esta mañana que nosotros aprendamos lo siguiente. ¿Por qué nosotros necesitamos saber que nuestra historia es maravillosa? No porque todo haya estado bien, no porque todo haya salido bien, sino porque Dios la tiene en sus manos y la usará para alentar y fortalecer a mucha gente a nuestro alrededor. Yo me recuerdo una vez que estaba en una reunión de hombres platicando, éramos un grupo de hombres, estábamos hablando de muchas cosas que nos pasan a los hombres, casados, no casados, divorciados, viudos, alborotados, bueno, de todo. Estábamos conversando y platicando ahí como hombres. Y entonces, en ese tiempo, yo ya estaba, creo, ejerciendo el pastorado. Y entonces uno de ellos dijo: estoy decepcionado de la vida, no hay modo que yo le encuentre la manera de ser feliz. Todos los días tengo problemas, todos los días estoy luchando con algo y a veces siento que no lo puedo vencer. Ya quisiera ser yo como usted, me dijo. Le dijo: ¿de veras quieres ser como yo? Te tengo una noticia, soy como tú. Tengo problemas, tengo desafíos, tengo situaciones que creo que no voy a poder resolver. Parece que a veces pareciera que no la voy a hacer. Siento que a veces me voy a divorciar. Siento que a veces me voy a morir. Bueno, yo creo que no tenemos mucha diferencia, ¿no te parece? Y me dijo: ¿es cierto? ¿Usted pasa por todo eso? Le dije: sí, yo paso por todo eso también. El hecho de que estemos en un momento llamados por Dios a predicar su palabra, a dirigir una iglesia, en fin, a desarrollar un ministerio, no nos hace diferentes a nadie. Todos somos hombres, todos somos humanos, todos somos imperfectos, todos estamos luchando por ser cada día mejor, ¿sí o no? Así es que entonces al final concluyó este hombre, me recuerdo yo, un joven, y me dice: entonces si usted está pasando por ahí y está saliendo de allí, yo creo que yo también puedo salir. Aleluya. Yo creo, mis hermanos, que las victorias no nos identifican tanto como las debilidades, como los problemas. A veces cuando nosotros contamos nuestras victorias, en un momento las personas quisieran ser como nosotros en lugar de esperar salir como nosotros salimos de aquellos problemas, porque están viendo la victoria. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la gente famosa, la gente exitosa, por lo regular se evidencia el éxito en el que están viviendo, pero no la trayectoria para llegar allí. Es importante que nosotros leamos también la vida de aquellos que han alcanzado una vida mejor y que en un momento admiramos, porque de una u otra manera todos han pasado por un dolor, todos han pasado por una circunstancia difícil. El otro día compartí algo, no sé si se los compartí un domingo, fue un miércoles o un lunes, no me recuerdo exactamente, pero si usted ya lo oyó, finja demencia. Hágase como que no lo ha oído, ¿verdad? Pero oí de una chinita que perdió a su único hijo, la historia, y su dolor era tan grande que no podía sobrellevarlo, no podía controlar ese dolor. Usted no sé si ha experimentado por ahí algún dolor que le cueste dominar, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo. Bueno, yo no he experimentado la pérdida de un hijo, pero sí la pérdida de mis padres. Mi mamá murió de cáncer en mis brazos. Cuando mi papá murió yo no pude llegar. Son dolores que en un momento no se pueden explicar, ¿sí o no? Así es que esta chinita no podía controlar ese dolor. Ella pensaba que a raíz de la muerte de su único hijo nunca más iba a poder seguir hacia adelante, o sea, no iba a poder realizar sus sueños. Ella creía que su vida ahí había terminado. Entonces dice que fue con un sabio chino y le dijo que le habían recomendado, que lo habían recomendado porque él le podía quitar ese dolor. Entonces dice que ella dijo, él dijo, sí, dijo, yo tengo la medicina para ese dolor. Y la medicina es agua de un arroz que me vas a tener que conseguir. Le dijo, entonces sí existe, sí, cómo no. Nada más que me tienes que conseguir ese arroz y yo te lo preparo aquí para que se te quite ese dolor. Y entonces dice que le dijo, ve por casa y en la casa donde no haya habido dolor, pídeles un poquito de arroz y me lo traes.
y yo te hago lo que te tengo que hacer. Y entonces ella salió y se fue de casa en casa, preguntando, disculpe, ¿aquí han pasado por algún dolor? No, pues sí, le contaban la historia. Dijo, no, pues aquí no está el arroz. Y así de casa en casa, y de casa en casa, y de casa en casa, y de casa en casa. De pronto se dio cuenta que todo el mundo pasaba por dolores, unos de una manera, otros de otra manera. Habían historias tan conmovedoras que parecía que lo que a ella le había pasado no era nada. Imagínese la pérdida de un hijo. Y entonces dice que se dio cuenta que el sabio chino realmente era un fraude, no era cierto lo que le había dicho. Pero a raíz de estas visitas encontró que había gente con mayores necesidades, con mayores dolores, con mayores problemas que el que ella estaba sobrellevando. Así es que a través de estas visitas y de todo lo que hizo, ella tomó conciencia, hizo una fundación y empezó a ayudar a la gente y le encontró sentido a su vida. Mire cómo en un momento determinado, a través de un dolor, de un acontecimiento difícil, de una situación dolorosa, uno le puede encontrar sentido a su vida. A veces pareciera que los dolores terminan con nuestra vida, pero Dios quiere que aprendamos que los dolores son parte de nuestra vida y que a través de los dolores nosotros vamos a ser edificados y a crecer, no solo para salir adelante, sino para poder ayudar a otros. A ver, dígale a su vecino, yo estoy listo para ayudarte. Creo que tengo algunos 2, 3 dolores de los cuales puedo compartirte, ¿verdad? Y que en un momento determinado te pueden ayudar. ¿A cuántos hemos tenido un par de dolores por ahí que podemos compartir con los demás? Por eso digo muchas veces que creo que puede haber una mayor identificación en el compartir de los dolores y los sufrimientos, hablando de situaciones que han ido pasando y que hemos ido resolviendo, que en simplemente hablar de victoria en victoria y victoria en victoria. ¿Verdad? Como aquellos que dicen, tuve 5 novias, una esta y otra aquí, y otra allá y otra novia por allá. Y bueno, algunos que son tan hogareños que han tenido como 5 hogares y andan contando de sus victorias en sus hogares. Pero el punto es que muchas veces no hablamos de los sufrimientos, y no es que yo sea negativo ni tampoco masoquista para hablar de los sufrimientos, pero creo que a los dolores y a los sufrimientos les podemos encontrar una razón buena para vivir, quizá no orgullosos de los dolores, pero sí en un momento determinado creer que Dios nos sacó de allí para la gloria de su nombre. ¿Verdad que sí? Y que esos dolores hoy nos dan la oportunidad de ponernos en los zapatos de otros para tener misericordia, para tener compasión, para no juzgar, para no poner el dedo, sino nosotros pensar que así como ellos necesitan, nosotros también necesitamos. ¿No es verdad? Por eso es que yo le puse a este tema mi historia. Porque debemos aprender, como le dije, a salir adelante a través de los momentos difíciles. Romanos 8:29 dice lo siguiente. Yo creo que ahí podemos aprender el punto número 1 de este rollo. Mire, ¿cuál es el punto número 1? Fuimos predestinados. ¿Cuántos creen? Porque la palabra del Señor no se trata de ver, se trata de creer. Diga conmigo, yo soy predestinado. Yo fui predestinado. Los cabellos de mi cabeza están contados. Si se me cayó uno, ya sabe, Señor, cuántos me quedaron. O sea, Dios tiene el control. ¿Cuántos se atreven a creer esta mañana que Dios todavía sigue teniendo el control? Aunque el control se nos haya salido de nuestras manos, Dios sigue teniendo el control. Entonces, dice Romanos 8:29, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa predestinación conlleva una formación, diga conmigo, formación. Fui predestinado para ser formado, y nada menos y nada más que a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo hizo una declaración hablando de una enseñanza y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todo en la vida se aprende. Y Dios de alguna manera tiene que mover las circunstancias para que nosotros aprendamos a desarrollar esa vida
original que Él puso en cada uno de nosotros. Porque Él dice que nos predestinó para ser formados conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos que alcanzar ese comportamiento de Jesús. Jesús decía: yo no hago nada que mi Padre no me diga que hago. Interesante, ¿verdad? Yo no digo nada que mi Padre no me diga que diga. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, el punto es que Jesús alcanzó un nivel de sometimiento maravilloso, extraordinario. ¿Cuántos creen que el sometimiento se aprende? Reconocimiento de autoridad se aprende. Todo en la vida se aprende. Entonces, el Señor indudablemente aprendió en el trayecto de su vida, porque yo me pongo a pensar que 30 años de la vida de Jesús no mucho se menciona en la Biblia, más que hasta los 12 años, cuando se les perdió en el templo a los papás. Así es que si usted un día se perdió en la tienda, no es el primero, ya Jesús se había perdido también allá y andaba en el templo, los papás no lo encontraban. Jesús pasó por muchas cosas a través de las cuales aprendió, porque en ese tiempo Jesús se fue al templo y no le avisó a sus papás ya se habían ido, pensaron que iba con los demás, Jesús no lo encontraban, ¿dónde estabas? Y cuando le dijeron, bueno, por favor, mi hijo, cuando vaya a algún lado avise o diga dónde está. Entonces dijo, es que ustedes no sabían que en los negocios de mi padre yo tenía que estar, dijo él, ¿verdad? Y tenía razón, pero él estaba aprendiendo sujeción. Él, al igual que nosotros, como hombre en esta tierra, tuvo que aprender a vivir conforme a la voluntad de su Padre. Así es que dice la Escritura que después él regresa con sus papás y vivió sometido y en obediencia a sus padres de ahí en adelante. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Que quizá muchas cosas nosotros las hagamos porque no sabemos cómo se hacen. No sabemos cómo se decide, no sabemos cómo se toma el buen camino. Entonces hacemos decisiones equivocadas en un momento determinado, ¿sí o no? Usted pensó que se había casado con el príncipe, se casó con el sapo, le dio el beso y no se convirtió en príncipe, oí por ahí. Entonces el punto es que muchas veces nosotros creemos que no nos casamos con la persona correcta, no salió la señora que esperábamos, no salió el señor que esperábamos. Entonces el punto es que nosotros tenemos que ir aprendiendo en la vida a hacer buenas decisiones, y Jesús tuvo que aprender. Fíjese que después de esa situación Jesús ya vivió sometido. Yo creo que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de saber cómo encontrar el camino que nos va a llevar a la realización de todos nuestros sueños y más, nosotros podemos hacer nuevas decisiones. Así es que esta mañana yo creo que estamos reunidos aquí para evaluar en un momento nuestra vida y ver que nuestra historia no es tan mala como pensábamos, ¿verdad? Que los acontecimientos que nos sucedieron no son tan desastrosos ni en un momento terminaron con nuestra vida, sino al contrario, creo que son oportunidades para mejorar lo que estamos haciendo el día de hoy. Si ayer nos equivocamos, hoy podemos hacer mejores decisiones, ¿sí o no? Hoy podemos hacer que las cosas cambien si nosotros aprendemos, y creo que a eso Dios nos trajo aquí esta mañana. Así es que si hoy entendemos que fuimos predestinados para ser formados a la imagen de Jesús, todos los acontecimientos a nuestro alrededor tomarán un camino diferente. Porque la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, dice, todo obra para bien. A ver, voltéese a su vecino, dígale, ¿sabes una cosa? Te tengo buenas noticias. Todo lo que te ha sucedido en tu vida está obrando para bien. Los dolores también, sí, los dolores también. Los sufrimientos también, sí, los sufrimientos también. Todo está obrando para bien. Y el divorcio también. Y la quedó viudo también. Se quedó soltero y ya tiene 50 años. Todo obra para bien. No ha aprendido a cocinar, se le quema el agua. Todo obra para bien. En un momento determinado todo va a obrar para bien, pero tenemos que aprender, porque la Biblia dice que Dios dispone todas las cosas. Eso quiere decir que el Señor sirve la mesa, pero usted y yo decidimos qué hacemos con lo que está en la mesa. O sea,
Si usted pasa por un dolor, por un acontecimiento difícil o está pasando por una situación difícil, usted decide que eso termine con su vida o que eso haga que su vida florezca. ¿Qué le parece en el nombre de Jesús? Si usted está pasando por una limitación, por una escasez, por una enfermedad, por una separación, por una pérdida, Dios le da esta mañana la oportunidad de que tome lo que está sucediendo y obre para la gloria de su nombre, edificándolo y formándolo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Así es que si por alguna razón usted tiene una piedra en el zapato, alguien que está ahí que no lo deja en paz, diga: Señor, gracias, porque con esta piedra en el zapato yo camino mejor, camino más humilde. ¿Sí o no? Muchas veces las personas difíciles a nuestro alrededor nos enseñan a desarrollar el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hay personas que no paran de hablar. No sé si usted se ha dado cuenta que hablan y usted quiere hablar, no lo dejan, no la dejan, están hablando y sacan una historia y sacan otra historia y sacan otra historia. Yo no sé cómo hay personas expertas en sacar una historia detrás de otra y otra detrás de otra. Y uno quiere hablar y no puede. Dios dice: mi hijo, te estoy enseñando a escuchar. Nosotros debemos aprender a tomar la vida como Dios nos la enseña, como Dios nos la pone. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos predestinados para lo mejor de lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor de lo mejor? Ser la gloria del Señor. ¿Se imagina? Jesucristo dijo: glorifícame para que yo te glorifique a ti. Si Dios no nos forma, ¿cómo le glorificamos? Si Dios no nos enseña, ¿cómo aprendemos? Si Dios no nos instruye, ¿cómo hacemos? Si Dios no nos disciplina, ¿cómo nos presentaremos para decir: Señor, hágase tu voluntad, no la mía? Dios tiene que enseñarnos. Ahora mire este otro pasaje. Romanos 8:30. Un poquito de menos eco, tal vez, gracias. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aparte de nuestra predestinación? Dice que usted y yo tenemos un llamado para que podamos mostrar su justicia, para que podamos mostrar su gloria. Todos los talentos y dones que tenemos, todos los que estamos aquí, fueron dados por Dios para manifestar su presencia y su justicia en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Que Dios es bueno. Y como Él sabe que nosotros somos imperfectos, Él necesitó justificarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es un plan perfecto. Efesios 1:5 dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea que en su plan, Él ya tenía planificado que usted y yo fuéramos sus hijos. ¿Qué le parece eso? Pero como Él nos dejó una libre manera de pensar, una voluntad propia, entonces también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él ya hizo la de Él. Él dijo: ok, muy bien, yo ya predestiné el plan de adoptarlos como mis hijos, pero ustedes tienen que hacer la parte que les corresponde. ¿Y cuál es? Aceptarlo como nuestro Padre. ¿Qué le parece a usted? Mire cómo Él nos deja las oportunidades. Entonces, en la imperfección y por el pecado original, nosotros no podíamos por nuestra propia voluntad o fuerza regresar al plan original como hijos, sino a través del sacrificio de Jesús. O sea que recibir a Jesús en nuestros corazones no se trata simplemente de cambiarnos de religión. Yo no sé si usted ha oído personas por ahí que dicen que si reciben a Jesús se pasaron a otra religión, y si reciben a no sé quién son de otra religión. Pero aquí no se trata de vivir religiones, se trata de vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y dice la Biblia que para nosotros dar el paso de creación a hijos, tenemos que recibir a Jesús en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren esta mañana?
Yo sé que muchas veces nosotros hacemos confesiones. Mire, usted tiene que declarar para ser salvo y ¿verdad? Que Jesús es su Señor y recibimos a Jesús, pero no sabemos todos los beneficios de lo que estamos haciendo en un momento determinado. Ciertamente recibir a Jesús nos dará la salvación eterna. Viviremos juntamente con Él para siempre. Porque esto es serio. Aquí no se trata simplemente de vivir o no vivir en una religión, de asistir o no asistir a una iglesia. Se trata de decidir entre el cielo y el infierno, a dónde queremos irnos. Entonces, aunque este no es un mensaje para darle a conocer sobre el infierno, es un mensaje para darle a conocer su salvación y es recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero al mismo tiempo que usted está recibiendo a Jesús, está aceptando la predestinación de ser adoptado como hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Pero con convicción, así. O yo soy una hija de Dios. Soy un hijo de Dios. No nos interesa ningún otro título. Lo he dicho en varias oportunidades. No necesitamos ponernos el título de tal denominación o religión. Lo más importante es que usted y yo reconozcamos que Jesús es el Señor, que Él pagó un precio por nosotros, que Él fue a la cruz para perdón de nuestros pecados y así poder volver y tener una vida eterna, ¿sí o no? Número 2, el Señor nos predestinó para que a través del sacrificio de Jesús pudiéramos ser justificados y pudiéramos tomar el lugar de hijos. Y como hijos, herederos. ¿Cuántos herederos hay aquí del Señor? ¿Se imagina la identidad que Dios nos da? Muy bien. Así es que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, porque su palabra dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así es que todo lo que está en la escritura va a servir para formarnos. Entonces yo le dije, Señor, ¿cuál es aquí el punto central de conocer nuestra historia o de no tener en un momento determinado, ¿qué le diré yo?, vergüenza de nuestra historia, aunque muchos pasajes no hayan sido tan honrosos, en un momento tampoco hundirnos en la vergüenza o en la tristeza de acontecimientos a nuestro alrededor, sino más bien tomar la historia de nuestra vida como la base donde Dios tuvo que enseñarnos a tener una vida conforme a su voluntad. Y entonces me empezó a mostrar algunas historias, no se las voy a contar todas porque no me alcanzaría el tiempo, pero yo quiero que en un momento identifiquemos que muchos de los hombres y mujeres que Dios dejó en la Biblia y dejó sus historias, no eran hombres perfectos. Era gente con problemas, gente con conflictos, gente con situaciones difíciles que en un momento Dios se les apareció y su vida cambió. Hay una vida que a mí me llama mucho la atención y es la historia de Pablo. Y me encontré algunos detalles interesantes, porque cuando estaba leyendo sobre la vida de Pablo y sus inicios, me di cuenta que Pablo en su niñez lo habían marcado estos años por el fervor religioso en el que él vivía, porque él fue hijo de fariseos, gente que conocía la palabra y que peleaba por los valores de la palabra de aquel tiempo, de la ley de Moisés. Y dice que Pablo en su niñez creció bajo esa presión de cumplimiento de la ley y de castigo a aquel que la transgrediera. Entonces Pablo se crió en un ambiente muy celoso de su religión. Y así fue desarrollando su vida. A los 13 años fue llevado a los pies de Gamaliel y Gamaliel fue uno de sus instructores. En fin, Pablo aprendió la religión de Génesis a Apocalipsis, digámosle así. Pablo instruido, conocía idiomas, un hombre preparado. Y que en su conocimiento empezó a matar a todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pablo se convirtió en un asesino sin querer, ¿sí o no? Pensando que estaba haciendo lo correcto, estaba matando a gente que era del corazón de Dios. Yo creo que muchos podríamos pensar que un hombre como Pablo, en ese nivel de comportamiento, no tendría esperanza en Dios.
le podríamos decir un asesino en serie, ¿sí o no? Cristiano gentil que se le aparecía. Muchos piensan que él dice que él estaba propuesto, una de sus metas era llegar al Sanedrín, al Consejo Mayor de los Judíos, para juzgar todas las situaciones. Entonces dice que muchos piensan que él estuvo en el Sanedrín cuando Esteban fue juzgado y fue apedreado, piensan que Pablo estuvo allí. Esas son conclusiones que sacan los historiadores, no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero probablemente Pablo estaba allí cuando esos acontecimientos pasaron. Vio morir a Esteban ahí apedreado. Probablemente dice que estuvo cuando Pedro se defendió ante el Sanedrín también poniendo su defensa. También Pablo pudo haber estado allí. Pero bueno, Pablo en un momento determinado nada le pudo abrir los ojos a la verdad, sino hasta que tuvo un encuentro con Dios. Diga conmigo, un encuentro con Dios. Un encuentro con Jesús, cuando él pudo abrir sus ojos y darse cuenta que estaba en el camino equivocado. Pero oiga lo siguiente, esto fue lo que Dios puso en mi corazón, que a pesar de su historia, no se le había negado la entrada a un nuevo comienzo, la entrada a recibir el perdón de Dios. Una vez yo oí a un predicador que dijo, ¿qué pasaría el día? Y creo que lo dio con este ejemplo, no estoy muy seguro, pero creo que lo dio con este ejemplo y dijo, ¿qué pasaría si un día a los pies de la cruz del Señor o a los pies del Señor hay dos personas que se están arrepintiendo, pidiendo perdón, una pidiendo que ser sanada y otro pidiendo ser perdonado, y de pronto se encuentran ahí la violada y el violador en la misma actitud de pedir perdón y un nuevo comienzo? ¿Qué pasará cuando los dos se vean? ¿Qué pasará cuando los dos estén hincados a los pies del Señor y de pronto se vean y esté el violador y la violada? ¿Qué actitud tomarán en ese momento cuando el arrepentimiento está siendo genuino delante de Dios para buscar una vida diferente? Yo creo que es una de las razones por las que Dios quiere enseñarnos a tener un corazón, número uno, agradecido, pero número dos, misericordioso y compasivo, porque si usted tiene la conciencia de que en un momento podría ser la otra persona, o sea, en otras palabras, la que hizo el daño, ¿cuántos creen que nosotros pudiéramos haber estado en los zapatos de otra persona que no quisiéramos estar? Nosotros podríamos ser esa persona o peor. Y Dios quiere que nosotros logremos esa conciencia para tener esa compasión y esa misericordia de creer que tanto uno como el otro necesitamos venir a Dios. Que solo un encuentro genuino con Jesús nos abrirá los ojos para tener una vida diferente. Una experiencia sobrenatural. Muchos de nosotros podemos andar en caminos equivocados moralmente, religiosamente, culturalmente, qué sé yo, de tantas maneras, pero solo un encuentro con el Señor hará posible que nuestros ojos sean abiertos y puedan mostrarnos el camino que debemos seguir. Por lo tanto, Dios está interesado en formarnos a la imagen de Jesús para que nosotros tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, poder entender su situación y guiarlos a una vida mejor, independientemente de los daños que se hayan sucedido alrededor. Pablo le hizo daño a muchísima gente, al grado que cuando quedó ciego después de haberse encontrado con Jesús, dice que el Señor llama a un hombre llamado Ananías y le dice, hay un hombre que está allá que se llama Saulo, necesito que vayas y ores por él. ¿Se imagina lo que ese hombre sintió? Si era el que andaba matando a todos los hombres de Dios. Y le dice, ve y ora por él, porque me es necesario que Pablo conozca ¿los qué? Los sufrimientos de mi evangelio, el padecimiento. Por eso cuando Pablo es enviado a las misiones, es enviado a hacer la obra del Señor, Pablo hace una declaración que un día me dejó pensando. Dice, sé que me esperan prisiones, sufrimientos, dolores,
pero nada habrá que me detenga para cumplir la voluntad. ¿Por qué Pablo en un momento determinó que los sufrimientos, los padecimientos, los dolores serían parte de la vida que él tendría que llevar? Porque gente como él, que persiguió a los cristianos de aquel tiempo, todavía habrían que lo perseguirían a él por llevar el evangelio del Señor. Yo creo, mis hermanos, que si nosotros aprendemos a ver nuestra historia de otra manera, nosotros podemos aplicar los acontecimientos a nuestro alrededor para que obren para bien. Eso es el mensaje del corazón de Dios para usted esta mañana. No importa qué tan difícil haya sido su historia, no importa qué cosas tan terribles o no haya hecho, Dios dice esta mañana: yo haré que todo obre para bien. Ese testimonio que tienes para contar tocará el corazón de mucha gente para que venga a mis pies. Se darán cuenta que yo estoy abogando, orando, intercediendo por gente rota, por gente que necesita mi presencia, mi amor y mi misericordia. Dios está trabajando con nuestros corazones. Entonces, pensando en esto, ok, Señor, tú quieres que nosotros entendamos que nuestra historia es maravillosa, aún con acontecimientos difíciles o dolorosos, porque está siendo preparada para que podamos ayudar a otros a salir adelante, a entender que la vida no se trata de no pasar por situaciones difíciles o sufrimientos, sino se trata de superarlos, seguir adelante y a través de esos padecimientos aprender cómo ayudar a los que están a nuestro alrededor. Hacerles saber que la vida no se terminó simplemente porque hubo un fracaso, simplemente porque una relación se terminó, porque un ser querido falleció, sino la vida continúa hacia adelante. Nosotros tenemos un plan perfecto, un plan lleno de bendiciones, no de calamidades, porque Dios todavía sigue teniendo el control, aunque usted y yo en un momento lo hayamos perdido. Dios todavía está con nosotros esta mañana. ¿Es cierto o no es cierto? Dios quiere que salgamos de aquí con una vida llena de esperanza. Sí, pero es que hice. Sí, pero eso puedes usarlo para bien. Sí, pero es que yo dejé de hacer. Sí, pero eso úsalo para bien. Tienes que aprender a usar lo que pareciera que no fue bueno para bien. ¿Cuántas cosas podríamos esta mañana pensar que podrían servir para bien? Si te atreves a pensar en todo lo que has recorrido en la vida, las historias que has vivido, los pasajes que han acontecido, ¿a cuántos crees que tú podrías ayudar a través de tu historia? ¿Cuántas mujeres que han salido del cáncer trabajan hoy con grupos de mujeres que tienen problemas de cáncer, poniéndose como ejemplo para saber que ellas también pueden salir adelante y salir victoriosas de un cáncer? ¿Cuántas mujeres han pasado por una separación, por un divorcio? ¿Cuántas mujeres son madres solteras? ¿Cuántos hombres son padres solteros que necesitan saber que pueden salir adelante y que todavía pueden hacer mejores cosas que las que han hecho? ¿Cuántos hijos que no han tenido padres, que han vivido en la orfandad o quizá limitados o en una extrema pobreza y no han tenido oportunidades en la vida, necesitan conocer de otro que vivió lo mismo, los mismos dolores y hoy está teniendo una victoria en su vida que lleva, saber que sí lo podrán lograr? ¿Sabe qué necesita la gente en esta tierra? Saber que hay una nueva oportunidad, que hay un nuevo comienzo, que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que independientemente de sus errores, lo sigue amando, que independientemente de sus fallas y de sus infidelidades, lo sigue amando y sigue teniendo buenos planes y sigue teniendo un futuro maravilloso y sigue teniendo esperanza. Aunque usted no lo crea. Es verdad. ¿Cuántos jóvenes piensan que la vida se terminó? Jovencitos suicidándose, 14, 15, 17 años, quitándose la vida pensando que la vida no vale nada. ¿Cuánta gente cree que nos está esperando allá afuera con buenas nuevas? Con buenas noticias, con palabras de esperanza, de bendición, de saber que sí lo vamos a lograr. Pero es que mire mi historia. ¿Quieres que te cuente la mía? ¿Quieres oír de dónde vengo?
¿Quieres oír de dónde salí? Yo me imagino la historia de Pablo debe haber sido tremenda bendición para muchos. ¿Sabes que yo andaba matando a la gente? ¿Y así Dios te perdonó? Sí, así Dios me perdonó. ¿Qué diría Rahab? Estaba yo leyendo la historia de Rahab y dice que la profesión de Rahab, ustedes la conocen, ¿verdad? No se la necesito decir. La profesión de Rahab era, en aquellos tiempos, en ese tiempo de esa sociedad pagana, según lo que ellos creían, era un trabajo honroso. Yo creo que muchos no estarían de acuerdo hoy, pero en aquel tiempo era un trabajo honroso el de Rahab. ¿Se imagina? Entonces ella estaba dedicada a su oficio, tenía un lugar donde recibía la clientela, los hombres necesitados de amor llegaban ahí, ella los atendía, y de pronto llegan dos israelitas, pero ella oye del Dios de los israelitas. Ahí hay una diferencia. Recibe a dos hombres con un corazón diferente. Con un corazón no como con el que recibía a los otros hombres. Llegaron dos hombres con otra visión, con otro corazón. Y ella de una u otra manera supo. Y ella ayuda a estos hombres. Mire cómo la vida de una mujer cambia en un momento determinado al recibir a dos personas con un corazón diferente. Oiga lo que estoy diciendo esta mañana. La mayoría de hombres que llegaban ahí, ¿con qué corazón llegarían? Bueno, yo creo que llegaban sin corazón. Puro cuerpo. ¿Verdad? Pero llegaron dos hombres con un espíritu diferente. Quizá ella estaba acostumbrada a los negocios, pero llegó alguien que llevaba otro corazón. Dos hombres a los que ella ayudó y en ningún momento requirieron ¿qué le diré? Un pago. Sino simplemente aceptaron su ayuda y se ganó la bendición más grande que pudo haber tenido. La salvación de ella, de toda su familia y los que vivían en su casa. ¿Se imagina lo que una persona puede llegar a hacer con un corazón diferente? Diga conmigo, corazón diferente. No importa la historia, no importa la trayectoria. Si usted y yo tenemos la oportunidad de tener una vida diferente por delante, una vida que agrade a Dios, una vida que haga la diferencia. ¿Usted cree que su manera de expresarse no hará la diferencia en el lugar donde usted trabaja? La manera de tratar a la gente, la manera de conversar de la gente, esos lugares donde las noticias y el chisme va y viene y de pronto llega alguien con un corazón diferente. Dios está trabajando para que nuestras historias cumplan el objetivo con el cual en un momento fueron trazadas. Y no necesariamente porque Dios trazara los dolores, pero fueron nuestras decisiones y Dios las quiere usar para bien. A mí me impactó eso de Rahab. Dije, wow, Señor, de verdad que ese oficio era honorable en aquellos tiempos y en aquel lugar. Me imagino que cuando ella abrió los ojos y se dio cuenta, dejó de ser, porque ahí dice la prostituta Rahab. Y cuando pasa a ser del pueblo de Israel y se casa con un hombre de Israel, ella pasa a ser Doña Rahab. Se acabó el título de la historia pasada. ¿Cuántos necesitamos dejar el título de la historia pasada? ¿Usted ve que muchos nos etiquetamos? Ya falta de ponernos un rótulo aquí, el divorciado, la divorciada, y los otros le ponen el ex, la ex, ¿sí o no? Y si no, por adicciones, el drogadicto, el alcohólico. Yo creo que nosotros necesitamos una etiqueta que diga, soy un hijo de Dios. Hay un canto de Julio Melgar que me quedó grabado, unas palabras que él dice en un canto y dice, soy un hijo de Dios y mi Padre me ama y yo amo a mi Padre.
Con esa letra tenemos para estar cantando todo el día. Con ese pedacito de esa canción usted y yo haremos maravillas. Ser hijos de Dios, saber que Dios nos ama y que nosotros lo amamos. Y el único objetivo en esta tierra es aprender a vivir como Él dice que aprendamos a vivir. Y nuestra historia no puede ser la barrera para no desarrollar el plan de Dios. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer con este mensaje esta mañana? El Señor me dijo, voy a restaurar muchos corazones que piensan que por su historia no son merecedores de mi gloria, no son merecedores de mi bendición, no son merecedores de que yo sea su padre, no son merecedores de venir a mi casa, no son merecedores de mi gracia ni de mi favor. Yo no sé cuánta gente va a escuchar este mensaje, pero yo quiero decirle que no importa cuál haya sido tu historia, puede ser la historia más terrible que pueda haber en la humanidad, pero Dios te dice esta mañana, yo usaré tu historia para bendecir a mucha gente. Usaré tus testimonios, tus dolores, tus padecimientos, tus errores, tus infidelidades para bendecir a mucha gente, a ser gente fiel, íntegra, honesta, recta a través de tu historia. Dios está esta mañana en este lugar. A veces me cuesta encontrarle el sentido a los mensajes, les soy honesto. Mi historia. Yo dije, Señor, ¿qué vamos a sacar de ahí? Conforme Él me fue desarrollando el tema, el corazón, los pensamientos, entendí. Porque yo muchas veces he llegado a pensar, por eso le puse mi historia. ¿Sabe qué pensaba yo? Yo decía, ay, si no hubiera hecho esto, yo no tendría que estar aguantando estas críticas y estos señalamientos. Si yo no hubiera hecho esto, yo no tendría que estar aguantando esto y esto y esto. Si yo no hubiera hecho esto, y así me pasé muchos años de mi vida. Si no hubiera hecho esta decisión, si no hubiera hecho esta otra, si no hubiera, hermano, el no hubiera ya no existe. ¿Me explico esta mañana? No se trata de lo que hubiera. Dios me dijo, se trata de lo que hagas hoy. Señor, pero es que si no hubiera, y si no hubiera, y si no hubiera, cuántos dolores yo le hubiera evitado a mi familia. Sí, pero esos dolores te hicieron el hombre que hoy eres. ¿Te digo algo? Lo que has vivido te ha hecho el hombre y la mujer que hoy eres. Lo que has vivido te ha hecho el hijo, el padre o la madre que hoy eres. Lo que has vivido te ha hecho el trabajador, el jefe que hoy eres. Dios ha sido bueno. Si no fuera por esa historia, tú no tendrías el corazón que tienes hoy. Si no hubieras pasado por esos dolores, no entenderías a los que pasan por esos dolores. Porque no es lo mismo decir me imagino no habiendo vivido la situación. Un hombre no le puede decir a una mujer, ay, me imagino esos dolores de parto. ¿Cómo? Ay, me imagino esos meses de embarazo. ¿Cómo nos vamos a imaginar algo que no hemos vivido? Pero sabes que sí puedes ser consuelo para aquellos que están pasando por donde tú pasaste. Inclusive consuelo para aquellos que están pasando por donde tú también estás pasando, pero conociste un Dios que te ayuda a pasar ese desierto y saber que tarde o temprano, porque la promesa llegará, aunque pareciera que se tarde, llegará y se cumplirá, y saldrás de allí y saldrás victorioso y sacarás a todos aquellos que van contigo. Yo me pongo a pensar, ¿qué haría David con aquellos 400 amargados, endeudados, emproblemados, odiando a medio mundo en esa cueva? ¿Cómo un corazón diferente hizo que las cosas fueran diferentes? Hay mucha gente que se queja a su alrededor, ¿no es cierto? Ay, ya no aguanta esa gente. Ay, es que todo solo en el chisme y que andan aquí, que tomando y quejándose de medio mundo que está a su alrededor. ¿No sería que Dios te puso ahí para que hagas una diferencia con un corazón diferente? Para que te acuerdes o nos acordemos de dónde Dios nos sacó y tengamos misericordia y compasión. Y tengamos ese amor para todos aquellos que están alrededor.
En lugar de quejarnos de esa gente, somos la esperanza de esa gente. Hoy tienes que salir de aquí pensando diferente. Señor, gracias por mi historia. No fue fácil. Y no está siendo fácil. Pero será de ejemplo para mucha gente. Unos para que no hagan lo que hice. Y otros para que hagan lo que estoy haciendo. ¿Cuántos creen que lo que no se debe hacer también se aprende? Hay gente a nuestro alrededor que nos está enseñando lo que no debemos hacer. Así como hay gente a nuestro alrededor que nos enseña lo que debemos hacer. Dios está esta mañana aquí. Tu historia es la mejor historia jamás contada. ¿Estamos listos para salir y hacer de nuestra historia una bendición para todos aquellos que Dios ponga a nuestro alrededor? Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo he tenido que contar muchas facetas de mi vida no bonitas, pero Dios las ha usado para bendecir a mucha gente. Yo no estoy aquí por bueno, por campeón, por perfecto. Estoy aquí por su misericordia, su gracia y su favor, porque todavía sigo luchando para mejorar y ser formado a la imagen del Hijo del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos quieren? Vamos a orar esta mañana. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, este es el momento. ¿Quiere abrir su corazón para decirle: Señor, entra en mi vida, Señor? Necesito que mi historia obre para bien. Así es que repita esta sencilla oración conmigo. Padre, gracias por darme la oportunidad de reconocer a Jesús como tu Hijo unigénito. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Estoy aprendiendo esta mañana que tú puedes hacer que todo obre para bien. Por difícil que haya sido, por terrible. Así es que, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. En primer lugar, para vivir una vida eterna contigo y ser salvo. Y para pasar de creación a hijo. Hoy recibo a Dios como mi Padre. Me declaro su hijo. Sé que como su hijo, Él me ama. Y yo también le amo. Padre, mira esta oración que hicieron estas personas esta mañana. Escribe su nombre en el libro de la vida. Y yo sé que el día que los santos sean llamados, nuestro nombre será pronunciado. Espíritu Santo, enseña a cada uno a vivir conforme a la palabra. Saber que cada historia que fue escrita, quedó escrita para ayudarnos a salir adelante. Saber que gente rota, gente fracasada, gente endeudada, gente con un corazón equivocado pudo cambiar. Pudo tomar la decisión de ser una persona diferente. Con un corazón diferente, llegar a lugares donde los lugares fueron transformados. Así es que te pido, Dios, que todos los que estamos esta mañana reunidos aquí y que en un momento escuchen este mensaje, puedan creer que son la esperanza para muchos a su alrededor. Porque les llevarán a conocer al único que puede hacer la diferencia, nuestro Señor Jesucristo. Ese Padre maravilloso que dice la Escritura que nos amó de tal manera que dio a Jesús su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que con nuestra vida, que con nuestras actitudes, aún en medio del dolor, aún en medio de la escasez, aún en medio de una vida limitada, aún en medio de situaciones difíciles, podamos decir: Dios sigue teniendo el control. Mi esperanza sigue estando en mi Señor.
Si libró a muchos que he oído y a aquellos que dejó como una historia en su palabra, sé que lo hará conmigo. Y si ya lo hizo una vez, sé que lo hará otra vez, porque Él sigue siendo bueno. Cree en tu corazón esta mañana que todo lo que estás viviendo obrará para bien. No te decepciones ni te desilusiones, dice el Señor. No pierdas la esperanza, porque yo sigo siendo Dios. Yo soy el que te prometí y el que te dije que tengo planes de bendición y no de calamidad para ti, para darte un futuro y una esperanza. Sigue creyendo y sigue confiando, porque estás para ver mi gloria. Gracias, Dios, porque recibimos esa palabra. Nos vamos de aquí fortalecidos, llenos de tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y porque tú cambiaste nuestra historia. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.